Hola, ¿qué tal? En este video trabajaremos con la operación composición de funciones. Empezamos. Muy bien, tenemos estas dos funciones como ejemplo para trabajar con la composición. Nosotros normalmente hacemos varias composición de funciones sin estar conscientes de ello. La composición consiste en evaluar una función dentro de otra función. Nosotros normalmente evaluamos un número dentro de una función para obtener el resultado de esta función. ¿Sí? Normalmente nos da un resultado numérico. En la composición de funciones, al evaluar una función dentro de otra función, como resultado vamos a tener una función compuesta, una función que viene de la unión de estas dos funciones. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la forma de representar la composición es f o g, ¿sí? la composición de f con g de x. En este caso, como tenemos distintas variantes de hacer composición de funciones, vamos a empezar con, pues no con la más fácil, pero vamos a empezar por orden, ¿sí? F composición G. Podemos tener nosotros G composición F, podemos tener F composición F, G composición G, F composición G composición F. Podemos tener distintas formas, como lo que determina es evaluar una función dentro de otra función. Mientras tengamos dos funciones, mínimo, podemos hacer la composición. Así es que en este caso vamos a empezar con la composición de f con g. Nosotros estamos viendo que se escribe de esta manera, y lo que estamos nosotros tratando o estamos hablando es de que la función g, en este caso, ¿sí?, se va a evaluar en la función f. Entonces, toda esta función g, x cuadrada más 1, la vamos a sustituir en las x de la función f de x. Ok, entonces nosotros aquí podemos decir que la composición fg va a ser igual a la función f evaluada en x cuadrada más 1. Entonces, donde nosotros encontremos x cuadrado más 1 lo vamos a sustituir donde tengamos nosotros x en la función f. Cuando nosotros tabulábamos para graficar, cuando tabulamos, sustituimos números en x y nos da un número. Ahora no vamos a sustituir un número, vamos a sustituir una función en todas las x que encontremos de la función, en este caso de la función f. Bueno, vamos a continuar. Para continuar, tenemos aquí, esto va a ser igual a 3, que es la función f, que multiplica a x al cuadrado, pero x va a tomar el valor de x cuadrada más 1, porque lo vamos a sustituir. Entonces, x cuadrada más 1 al cuadrado menos 5. ¿Sí? Como estamos viendo, este valor de x cuadrada más 1, ¿sí?, lo estamos sustituyendo donde tengamos x en la función f. Una vez que hacemos este planteamiento, ya tenemos la composición. Lo que resta es hacer operaciones para simplificar y dejar en una mejor presentación la función, el resultado. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que esto es igual x cuadrado más 1 al cuadrado. Tenemos que es el cuadrado del primero, x cuarta, más el doble del producto del primero por el segundo. Entonces tenemos 2x cuadrada más el cuadrado del segundo más 1.
todo esto menos 5. Esto es igual a, multiplicando el 3 por este trinomio, tenemos nosotros 3x cuarta más 6x cuadrada más 3 menos 5. Y esto va a ser igual a 3x cuarta más 6x cuadrada más 3 menos 5 menos 2. Entonces f composición g de x pues es igual, como vemos aquí, a 3x cuarta más 6x cuadrada menos 2. Muy bien, esta fue la composición f con g. Vamos a trabajar con esta misma, vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a ver ahora la composición de g con f, ¿sí? G composición f con estas mismas dos funciones por lo pronto. Ahorita vemos otro ejemplo con otras dos funciones. Muy bien, ahora tenemos nosotros el planteamiento de la composición g con f. ¿Sí? Como vemos, nosotros vamos a evaluar la función g de x con la función f de x, es decir, vamos a sustituir la función f de x en la función g de x, y pues viendo el planteamiento nosotros decimos que esto es igual a la función g evaluada en lo que vale f de x. ¿Cuánto vale f de x? Vale 3x cuadrada menos 5. ¿Ok? Entonces, donde nosotros tengamos x en la función g, lo vamos a sustituir por todo lo que vale la función f, que es 3x cuadrada menos 5. Aquí nosotros estamos viendo que toda la función la vamos a sustituir aquí, en esa x, porque la función g solamente tiene una variable x, por lo tanto todo esto lo sustituimos aquí. Muy bien, hacemos esa sustitución. Esto va a ser igual a la función g de x es x al cuadrado, entonces vamos a poner nosotros 3x cuadrada menos 5, todo esto al cuadrado, porque es esta x al cuadrado más 1. Una vez que ya hayamos sustituido la función f de x en g de x, pues procedemos a hacer las operaciones para simplificar. En este caso elevamos al cuadrado este binomio y nos queda 9x cuarta, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo, tenemos 30x cuadrada más 25, que es el cuadrado del segundo, más 1. Y esto va a ser igual a 9x cuarta menos 30x cuadrada más 26. Entonces, g composición f de x es igual a 9x cuarta menos 30x cuadrada más 26. Y como vemos, nosotros teniendo dos funciones podemos hacer las composiciones que necesitemos, cualquier combinación que tengamos de ella. En este caso, para estas dos funciones vimos f composición g y g composición f, sabiendo que también podemos nosotros tener f composición f, ¿sí? Podemos tener g composición g, en este caso de x, y así podemos tener las combinaciones, podemos hacer 3 composiciones, 4 composiciones, la que necesitemos. Bueno, terminamos con este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con las composiciones fg y g y f.
Muy bien, continuando tenemos estas otras dos funciones, f de x y g de x, y vamos a proceder a hacer la composición. Primeramente f con g. Bueno, como ya sabemos, esto pues es igual a decir nosotros la función f evaluada en g de x. ¿Cuánto vale g de x? La función g de x es x cuadrada entre x cuadrada más 2. Entonces todo esto lo vamos a sustituir en la función f de x, donde encontremos la variable x. En este caso es la variable, nada más tenemos un solo término con variable x que está al cubo. Esto va a ser igual a x cuadrada entre x cuadrada más 2. Todo esto al cubo, dado que aquí tenemos nosotros x al cubo. Entonces, como toda esta función se sustituye en x, es x al cubo, luego menos 1, tenemos aquí menos 1, y la función f de x tiene todo la raíz cuadrada. Muy bien, este es el planteamiento de la composición. Aquí nosotros ya tenemos la composición fg. Lo que procede es simplificar y hacer una expresión más sencilla, si es que se pudiera. En este caso tenemos una fracción elevada a una potencia. Sabemos nosotros que al tener nosotros una función elevada a una potencia a sobre b a una potencia n, esto es igual a la n entre b a la n. ¿Sí? Entonces lo aplicamos esta equivalencia, la aplicamos aquí y tenemos x cuadrada al cubo, pues tenemos nosotros x cuadrada al cubo, x a la sexta. Muy bien, y en el denominador tenemos nosotros x cuadrada más 2 al cubo menos 1 raíz cuadrada. Ok, seguimos. Aquí tenemos nosotros, esto va a ser igual a x a la sexta. Sí, tenemos aquí dos fracciones, porque este 1 tiene denominador 1. Efectuamos la resta de fracciones haciendo la multiplicación cruzada. Tenemos nosotros x sexta menos x cuadrada más 2 al cubo entre x cuadrada más 2 al cubo, todo esto raíz cuadrada. Ok, siguiendo con este procedimiento, lo que nos queda aquí en el numerador es desarrollar el binomio al cubo y restarlo con x sexta, y ya estaría simplificada. Bueno, veríamos si se pudiera eliminar algún término de la fracción resultante, pero en este caso vamos voy a poner aquí una división para continuar acá de este lado. Ok, borramos esto. ¿Cómo elevamos un binomio al cubo? Bueno, hay que acordarnos de esta fórmula que está aquí arriba. A más b al cubo es igual al cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término en un binomio, que es lo que tenemos aquí nosotros. Bueno, vamos a escribir, esto va a ser igual a x sexta menos, siguiendo aquí
lo que tenemos, el procedimiento nos dice x al cuadrado al cubo, entonces nos queda aquí x sexta más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Entonces el cuadrado del primero es x cuarta más 3 veces, perdón, x cuarta por 2 por 3, entonces nos queda 6 x cuarta luego tenemos nosotros 3 veces que multiplica el cuadrado del segundo por el primero, entonces 2 por 2 4 por 3 12 x cuadrada más el cubo del segundo, que sería 8. Ok, entonces todo esto entre x cuadrada más 2 al cubo, y todo esto está en una raíz cuadrada. Muy bien. Aquí quitamos, en el denominador no es necesario resolver el cubo del binomio porque ya lo tenemos simplificado. En el numerador lo tuvimos que hacer porque tenemos una resta de dos términos, y para efectuar esa resta tenemos nosotros que resolver el cubo del binomio, ¿sí? Pero en el denominador no es necesario. Nos esperamos a ver qué sucede con el numerador. Efectuamos las operaciones del numerador. Este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto todo se convierte en negativo, y hacemos nosotros la resta, en este caso x6 menos x a la sexta menos x a la sexta nos va a dar 0, y nos va a quedar los demás términos. O sea que x a la sexta y x a la sexta se eliminan, o sea, nos dan 0. Y continuando, decimos que esto es igual a menos 6x cuarta más 12x cuadrada más 8, todo esto sobre x cuadrada más 2 al cubo, y todo esto raíz cuadrada. Aquí, analizando esta expresión a la cuarta del numerador y viendo si puede tener raíces, para ver si una de esas raíces se puede eliminar con el denominador, vemos que no se puede. Por lo tanto, el resultado sería este al que ya estamos llegando aquí, ¿sí? Aquí estaríamos diciendo que esta sería f composición g de x. Muy bien, entonces este sería el resultado de esta operación. Bueno, vamos a ver a continuación la composición de g con f con estas mismas dos funciones para ver el procedimiento. En este ejemplo g composición f, tenemos nosotros que esto va a ser igual a la función g evaluada en la función f de x. ¿A qué equivale la función f de x? Equivale a x cúbica menos 1 raíz cuadrada. Entonces nosotros vamos a evaluar x cúbica, la raíz cuadrada de x cúbica menos 1 en la función g de x. Aquí, como vemos, tenemos dos términos que contienen x. Bueno, en cada término, en cada x, vamos a sustituir nosotros lo que equivale a la función f de x, y lo tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos nosotros x cúbica menos 1
la raíz, bueno, déjeme poner la raíz bien, la raíz cuadrada, y esto al cuadrado, puesto que aquí en la función g de x tenemos x al cuadrado, entonces lo que vale f de x está elevado al cuadrado. Todo esto entre otra vez x al cuadrado, tenemos el mismo planteamiento, x cúbica menos 1 raíz cuadrada al cuadrado, ¿sí? Aquí está esta x cuadrada, aquí está f de x al cuadrado, ¿sí? Más 2. Entonces aquí tenemos el planteamiento de la composición g con f. Aquí nosotros tenemos que resolver bueno, tanto el numerador como el denominador y ver qué sucede. No podemos nosotros eliminar este término, mucho cuidado, no podemos eliminar este término con este término por mucho que se parezcan, puesto que no son factores. En el numerador sí es factor, pero en el denominador no es factor de todo el denominador, por lo tanto no podemos eliminar estos términos. Tenemos que efectuar las operaciones en el denominador. Pero viendo el numerador, tenemos la raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues sabemos que estas operaciones se anulan, ¿sí? Y acá también tenemos la raíz cuadrada de x cúbica menos 1 elevada al cuadrado, entonces este cuadrado y esta raíz se anulan, por lo tanto esto nos va a quedar igual a x cúbica menos 1 entre x cúbica menos 1 más 2, ¿sí? Y luego ya nada más nosotros evaluamos o simplificamos el denominador y esto nos queda igual a x cúbica menos 1 entre x cúbica más 1, dado que menos 1 más 2 pues me da más 1. Y hasta aquí sería en la solución los pasos para simplificar el planteamiento de la composición. ¿De cuál composición? G, composición f de x. Este sería entonces el resultado de la composición. Como vemos, no se parece en absoluto al planteamiento anterior, que fue la composición f con g. ¿Sí? Cada composición nos dan resultados totalmente diferentes, puesto que los planteamientos o la sustitución son totalmente diferentes. No esperemos ningún patrón de que vaya a ser algo parecido. Bueno, pues entonces hasta aquí tenemos la última operación que estaba pendiente de operaciones con funciones, que es la composición de funciones. Muy bien, hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.